El descenso ineludible. La llave de Perséfone. Una noche de luna llena, la peregrina Morgane sentía en el alma el vacío de quien se busca sin encontrarse. En lugar de un destino, su viaje era una huida. Un exilio autoimpuesto para no enfrentar la verdad. Estaba completamente perdida. Fue entonces, en la noche más oscura, cuando escuchó una voz, apenas un hilo de plata en la brisa, que la guió entre los acantilados. La guió hasta el corazón de la roca. Allí encontró una cueva iluminada por una única antorcha. Morgane cruzó el umbral. El aire se hizo instantáneamente denso y pesado, y un frío agudo le caló los huesos. Era una sensación de peso, de vida estancada. La cueva le absorbía, y aunque el instinto le gritaba, una fuerza magnética la atrajo hacia el interior. Nada más entrar en la cueva, tuvo la primera visión. 3 mujeres tejiendo con hilos. Hilos que parecían hechos de luz y de sombra. Eran las tejedoras del destino, y sus rostros serenos poseían una sabiduría que anulaba cualquier intento de disfraz. Morgane sintió su alma expuesta. Sabía que no podía mentir. Ellas ya conocían cada verdad, cada omisión de su vida. Morgane habló, y su voz era apenas un susurro de alivio. Mi peregrinaje es una huida. No puedo enfrentar el hecho de no saber hacia dónde dirigirme. Las tejedoras no respondieron, ni siquiera la miraron. Simplemente continuaron trenzando, y en ocasiones cortando los hilos con gran precisión. La absoluta indiferencia con que recibieron su confesión la alivió de una carga que ni sabía que cargaba. Morgane siguió avanzando. Al fondo veía una luz que la invitaba a descender. De pronto escuchó una voz ronca que la guiaba. Se detuvo y encontró a un anciano. El anciano le hizo una seña para que se acercara y le mostró una vasija de cristal opaco. Al asomarse, Morgane no podía creer lo que veía. Vio escenas dolorosas, su perrito enfermo y la pérdida de su gran amor. No eran imágenes, eran lágrimas secas solidificadas. El anciano le habló con voz profunda. Estas no son penas, son la energía que nutrió tus raíces más profundas. No las entierres por vergüenza, sino viértelas para que rieguen lo que quieres que nazca. Lleva contigo esta vasija de aceptación. Morgane la tomó y sintió una inesperada paz. Continuó por una escalera de caracol de piedra. El aire allí era aún más enrarecido y la necesidad de bajar era imperiosa. Al final de los peldaños se encontró con una joven doncella de ojos centelleantes. Estaba contemplando una hoguera. El fuego la atrajo. En las llamas, Morgane vio sus propios momentos de acción impulsiva, de furia descontrolada, de pasiones que habían quemado puentes sin ninguna necesidad. La doncella le extendió un puñal brillante y le susurró: esto no es para herir a otros, sino para cortar los lazos que te atan a viejos patrones. Es una liberación alquímica para tu alma. Úsalo con respeto. Morgane tomó el puñal y descendió por una rampa de piedra labrada. Al final, encontró una cámara de arenas oscuras y en el centro un guerrero. El guerrero se limpiaba las manchas de su armadura. Con el rostro cansado, el guerrero le señaló un campo de cenizas. Aquí quemaste tus batallas. Cada derrota que viviste endureció tu espíritu. Ahora, estas cenizas son el abono más fértil. Llévalas contigo. Morgane tomó las cenizas y, siguiendo un suave latido, llegó ante un lago obsidiana. Las aguas eran quietas, negras y reflejaban la noche perpetua del inframundo. Ahí se encontraba el corazón pulsante, el lugar donde el silencio es la única forma de amor. En el silencio más absoluto, Morgane comprendió la verdad. El propósito no era el castigo, sino la purificación. La oscuridad no era un lugar de pena, sino la cuna de su regeneración. En ese instante hizo su juramento de amor y de cierre kármico. Arrojó las cenizas, el puñal y las lágrimas a la luz pulsante y se perdonó.
entendió que sus miedos y errores no debían ser enterrados, sino convertidos en abono. Los guías no le pedían otra cosa: mirar cada sombra con aceptación para que se convirtiera en la semilla fértil de su destino. Al emerger, la luz del cielo se sentía diferente. Sus miedos, antaño gigantes, se habían transformado en la tierra firme que pisaba. Morgan había renacido, y al tocar su bolsillo, sintió el peso de la llave de obsidiana, una prueba de que su poder y su destino ya no estaban fuera, sino anclados en su propio corazón. Perséfone nos extiende esta llave, no para encerrarnos, sino para abrir la puerta a un reino de autodescubrimiento. Una vez que se accede, el regreso al antes es imposible. Es el viaje de la crisálida, donde la mariposa, una vez vislumbrada, jamás puede volver a ser larva. Os espero en Cuentos Zodiacales Adultos.